Vamos a continuar esta serie de Tito, verdad y piedad. Estamos siendo bendecidos a través de la palabra de Dios, a través de esta carta, donde recordamos que Pablo escribe a su discípulo, a su compañero en la fe, a su hijo en la fe, compañero en el ministerio, un hombre súper útil, súper entregado a la obra del Señor. Alguien confiable, alguien de carácter, alguien que tenía un carácter firme, afirmado en la fe, pero también amoroso, para corregir el error, para mantener la unidad, un hombre enviado a lugares complejos, a situaciones complejas como era la iglesia de Corinto, una iglesia muy complicada, mucho pecado de por medio, y ahora nuevamente es enviado a Creta con el propósito, dice el capítulo 1, de corregir lo que no se estaba haciendo bien y de establecer ancianos, establecer líderes locales que hagan las cosas bien, hombres probados con un carácter aprobado por Dios. Y también empieza el capítulo 2 a mostrarnos cómo deben vivir aquellos que también profesan la fe en Cristo. Y continuamos en este pasaje, capítulo 2, versículo 1 al 10, estamos estudiando en este tiempo. Y Pablo está llamando a Tito a instruir a los distintos grupos dentro de una misma congregación, dentro de una misma iglesia local, distintos grupos de personas para que vivan de una manera que adornen la doctrina de Dios. Y vamos a leer rápidamente capítulo 2, versículo 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo tiempo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así que, como ese ejemplo que vimos el domingo pasado, esa familia que se reúne en la época navideña alrededor de un arbolito y cada uno va poniendo su adorno, cada uno va haciendo su parte para que ese árbol, esa decoración quede realmente hermosa, quede llamativa, que llene de vida, de alegría, de color esa temporada, esa casa. Así también nosotros como familia en la fe vamos a ser instruidos a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador, dice Pablo. Así que la Escritura nos instruye a que cada uno de nosotros debemos ir adornando la doctrina de Dios. No es algo solamente para los mayores de la iglesia, no es algo solamente para el liderazgo de la iglesia. Acá vemos cómo Pablo llama a Tito a instruir a los diferentes grupos, a las diferentes edades dentro de una misma congregación, porque cada uno con su rol, en su momento, en el espacio de tiempo que está viviendo, con el proceso de desarrollo que está teniendo, tiene y debe adornar la doctrina. Entonces, vemos que Pablo va a citar una lista de características con las que se adornan la doctrina. Por eso titulamos este estudio, esta serie también, Adornando la doctrina. Estuvimos introduciéndonos el domingo pasado en ese adorno de los adultos mayores.
aquellos más grandes de la congregación, y se dirige a los hombres mayores en primer lugar. Dice versículo 2, ya estudiamos el versículo 1, versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La palabra anciano acá es distinto a la palabra anciano que habla en el capítulo 1. El capítulo 1 en nuestro idioma o en la versión Reina Valera también dice ancianos, pero es otra palabra en el griego y se refiere a líderes. Pero acá está hablando de ancianos o de personas mayores en edad, mayores en experiencia, en transición de vida. Entonces, está hablando en primer lugar a los hombres mayores de la iglesia y después se dirige a las mujeres mayores de la iglesia. Entonces, los mayores de la iglesia tienen un adorno con el que sumar para esta doctrina. Y ya vimos que este grupo de ancianos o de adultos mayores incluye obviamente a los más grandes de la congregación, aquellos que ya tienen la dicha de ser abuelos, algunos bisabuelos, no sé, creo que no hay ningún tatarabuelo, tatarabuela, bisabuela sí sé que hay. Y incluye a este grupo y nos dirigimos el domingo pasado a este grupo, de cuál es el adorno que ellos deben poner también para la iglesia de Cristo, para la doctrina. Y es tan interesante notar que Pablo, siendo guiado por Dios, uno diría, para transformar este mundo, para marcar la diferencia, muchos pondrían quizás a la juventud, a la fuerza, a la energía, al ánimo. Pero Pablo comienza esta descripción de los adornos, comienza con los ancianos, con aquellos que van a instruir, con aquellos que van a preservar, van a ayudar a que las siguientes generaciones se preserven. Así que no importa cuántos años tengas, no importa quizás que sientas que estás en la última etapa o quemando los últimos cartuchos de tu vida, tenés un adorno muy especial que sumar a la doctrina, a la causa de Cristo. Tenés mucho que hacer y tenés un rol importantísimo en el pueblo y en la congregación del Señor. Pero no incluye solamente a esos que son abuelos o bisabuelos, ¿verdad? Es interesante que muchos comentaristas, al tratar de poner un margen de edad, un margen aproximado, muchos hablan que esta expresión ancianos incluso incluía en ese tiempo donde la expectativa de vida era más bajo que ahora. Ahora vivimos un poco más que en ese tiempo, quizás por cuestiones de salud, de medicina y demás, se puede extender un poco más la vida. Pero muchos calculan que ya se dirige a personas quizás entre los 40 y 45 años, que dentro de todo son adultos, muchos se llaman adultos jóvenes, ¿verdad? Pero son, y en nuestro contexto de iglesia, esa edad, ese rango de edad son justamente la mayoría de los adultos mayores que ya han transcurrido un tiempo considerable de vida, de experiencia, tanto de vida cotidiana como de vida cristiana, para poder ser de ejemplo, para poder transmitir sabiduría, para poder transmitir experiencia a las siguientes generaciones, ¿verdad? Entonces, la palabra anciano no apunta a una edad estricta, sino más bien a una etapa de vida donde se ha alcanzado experiencia, una etapa de vida donde ya se considera que se está alcanzando la madurez y se espera que tenga esa sabiduría, esa madurez para instruir a otros. Por eso hay ese contraste entre la expresión presbítero, ¿verdad? Y la expresión neófito, ¿verdad? La palabra presbítero significa literalmente alguien con experiencia, ¿verdad? Y el neófito es alguien recién nacido o alguien recién creado. Entonces hay un contraste justamente de que los adultos de la congregación, aquellos que están en esa etapa ya de crecimiento, que ya han tenido hijos, están criando hijos y han quemado etapas
que hay otros que la están comenzando o que están recién iniciando su camino de vida o su caminar de la fe. Ya tienen esa experiencia y esa sabiduría para poder transmitir, comunicar. Así que el llamado también es para los adultos que quizás no se consideran o no son todavía abuelos o no se consideran tercera edad, pero que ya tienen la suficiente experiencia para instruir, para involucrarse en la vida de la siguiente generación. Así que hoy vamos a apuntar también a este grupo que integra ese grupo de adultos que son mayores, adultos que han, como dicen algunos, han sido curtidos por la vida, han experimentado diferentes batallas y han permanecido, han perseverado por la gracia de Dios, han aprendido de sus logros, han aprendido de sus victorias, como han aprendido también de sus errores. Han aprendido y vienen con cicatrices y tienen cicatrices para mostrar a los que vienen atrás y decir, miren, no vayan por ahí porque ahí me pasó eso. La iglesia de Cristo necesita justamente que los adultos mayores de la congregación local se involucren. Y vamos a ver algunos detalles. Y Pablo es muy puntual respecto a varones y mujeres, ¿verdad? Y también tiene que ver hay un asunto muy cultural acá por cómo vivían los hombres y las mujeres de Creta. Vamos a ver un poco más acerca de esto. Pero los principios que se otorgan pueden aplicarse y deberíamos aplicar a la luz también de todo el consejo bíblico. Vemos que también, no solamente cuando un hombre es llamado a vivir cierto carácter de Cristo, es solamente o exclusivamente para los hombres, también las mujeres tienen que, ahora vamos a darle un poco de palo a los hombres, ¿sí? Vamos a empezar a introducirnos y ver qué nos toca a nosotros como varones. Así que, hermana, te animo en este tiempo a que no anotes y pienses, esto le voy a recordar a mi marido, esto es para él, esto es él. No, pensá cómo yo puedo aplicar este principio también, cómo yo puedo ejercitar esta característica, cómo yo puedo mostrar esta cualidad. Y hombre, ponete casco, porque Pablo viene con todo. Somos llamados a adornar la doctrina, queridos hombres adultos. Así que en primer lugar vamos a ver a esos hombres adultos que menciona Pablo. Dice, esos ancianos, esos hombres mayores, sean sobrios, serios, prudentes, sanos, en la fe, en el amor, en la paciencia. Recordemos que la sociedad y la cultura cretense, ese lugar de Creta donde estaba Tito, dice el texto mismo que eran una cultura de hombres mentirosos, eran estafadores. Muchos tenían trasfondo de piratas, de piratería. Estaban acostumbrados a mentir, no tenían límites, vivían una vida de desenfreno, de libertinaje, eran perezosos, querían la ganancia fácil, la ganancia deshonesta. Esa era la cultura, la corriente de la sociedad de Creta. Versículo 12 del capítulo 1, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Qué linda referencia de los cretenses, ¿verdad? Qué reputación tenían los cretenses. Dice, uno de sus propios poetas, de sus propios profetas, perdón, un propio cretense dice, estos son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, perezosos, que pierden el tiempo. Así como Tito era llamado a enseñar lo que estaba de acuerdo a la sana doctrina, en contraste con aquellos que hablaban de sus propios pensamientos, alejados de la palabra de Dios, también Tito debía llamar a los hombres a vivir una vida totalmente diferente a los hombres de su cultura, a los hombres o al estilo de vida masculino que reinaba y gobernaba esa cultura o esa sociedad. También nosotros vivimos en un contexto
parecido. Somos llamados también a vivir, hermanos, a vivir lo que creemos. Y ese es el llamado y el punto enfático de la carta de Tito. A que haya una coherencia entre lo que creo y entre lo que vivo. Verdad, piedad. Ortodoxia, ortopraxis. Teoría, práctica. De diferentes cuadros, diferentes maneras. Tito, la carta de Tito, nos va a llamar constantemente a vivir una vida que sea coherente con la fe que profesamos. ¿Por qué? Porque justamente en ese contexto de iglesia en Creta, había muchísimos que decían creer, que se adherían a la fe cristiana, que decían y confesaban a Cristo, pero dice que con sus hechos lo negaban. Con sus hechos lo negaban. Versículo 16, capítulo 1. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hermanos, también vivimos en una cultura cristiana o pseudo cristiana hoy, donde hay muchos hombres que dicen, sí, yo creo, yo soy cristiano, bautista, yo soy fundamentalista, yo soy esto, aquello, sana doctrina aquí, sana doctrina allá, pero su vida cotidiana, ¿dónde está la vida de piedad? El creyente verdadero va a mostrar una coherencia entre su creencia y su comportamiento. ¿Sabes qué, hermano? Al final, tu comportamiento demuestra en realidad cuál es tu creencia. Tu forma de vivir es una evidencia de lo que realmente crees, de lo que realmente pensás. Acá de labios para afuera podemos decir sí, amén a muchas cosas. Podemos decir yo creo esto, yo me aferro a esto, pero con mi vida yo puedo negarlo rotundamente. Y lastimosamente esa es la imagen que muchos incrédulos tienen del mundo cristiano. ¿Para qué me voy a esa iglesia si fulano se va a esa iglesia y todo muy lindo, todo muy churro se va, toda muy linda, arregladita? Pero después en la semana, acá mi vecina, yo escucho los gritos, yo escucho los platos que se rompen, yo escucho las groserías, yo escucho cada cosa, yo escucho... Y uno dice, ¿qué pasa? Eso más allá de adornar, ¿qué hace? No sé si existe la palabra enfear. Oscurece, nubla la doctrina de Dios. Perjudica a la visión del Evangelio. Por eso es tan importante que seamos conscientes de qué es o de cuáles son las cualidades que un verdadero creyente va a mostrar. Y el Señor advirtió que nosotros vamos a conocernos y vamos a conocer a otros a través de qué, a través de sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. El propio Señor Jesucristo afirmó eso. Nuestro comportamiento manifiesta lo que en realidad creemos. Ahora, primera característica, ya estudiamos algo el domingo anterior, más que nada orientado a los adultos más mayores, a los abuelos, pero en términos generales de hombres adultos. Y vamos a ver 4 cualidades que menciona Pablo acá. Y todas van a comenzar con S para recordarnos mejor. Sobrio, serio, sensato y sano. Esas son las cualidades que hombres adultos deben mostrar en la congregación para la gloria de Dios. En primer lugar, sobrio. Cuando pensamos en sobrio, decíamos el domingo pasado, inmediatamente pensamos en alguien ebrio. ¿Cómo es alguien ebrio? No mide sus acciones, no mide sus palabras, es incoherente, habla incoherencias, no ve con claridad, sus sentidos están nublados. Lo que se espera de un hombre adulto que está en la fe
que ha madurado en la fe, es justamente lo contrario. Es que sea alguien que tiene control y dominio de sí mismo. Es alguien que está bien despierto, que atiende lo que hace, lo que dice, que es coherente, que está atento, que está bien despierto, que ve con claridad. A eso apunta cuando Pablo está llamando a los hombres adultos de la iglesia a que sean sobrios. Que no haya algo que esté controlando tu vida. Que no haya algo externo, algo que esté dominando, que te esté nublando, que te esté perjudicando en tu perspectiva, que te esté llevando a tener poca claridad, a estar tambaleando, sino a estar sobrio, firme, atento, despierto. Es increíble las atrocidades que pueden pasar cuando alguien está ebrio. Gran porcentaje de los accidentes que vemos de autos y demás, ¿por qué ocurren? Ebrio al volante, lastimosamente. ¿Por qué? Porque no estaba conduciendo sobriamente. No estaba conduciendo con todos los sentidos despiertos. Hombres, hay cosas más que allá del alcohol que también pueden controlar tu vida, que también pueden nublar tu visión, que también pueden viciar tus sentidos. Somos llamados a vivir una vida sobria, una vida de firmeza, que tiene los sentidos bien despiertos, que está atento, que ve con claridad, principalmente para poder cumplir esa función de involucrarse en la vida de otros, de ser parte de la siguiente generación. Pero si estás ensimismado en vos mismo, si estás buscando suplir tus propios deleites, tus propios deseos, embriagándote de placer con los placeres que ofrece el mundo y el pecado, no estás mostrando la cualidad que un hombre de Dios debe tener. Y eso es algo que tenés que tomar con seriedad. Y hablando de seriedad, esa es la segunda característica. Punto 2, no solamente sobrio, sino que también serio. Serio. Hablábamos el domingo pasado de los hombres de hoy en día. Lastimosamente muchos siguen teniendo una adolescencia prolongada. Hay muchos que quieren los beneficios y los derechos de un mayor de edad, pero quieren las responsabilidades de un niño. No, yo tengo la última palabra, yo manejo mi vida, pero cuando te toca ser esposo, cuando te toca guiar a tu esposa y a tus hijos en los caminos del Señor, ay no, yo soy débil, yo soy chiquitito, yo no puedo. Claro, queremos los beneficios de ser adultos, de ser independientes, pero las responsabilidades de adultos. Pablo dice, cuando éramos niños hablábamos como niños, disfrutábamos las cosas de niños, pero ya cuando fui adulto, esas cosas cambiaron. Los deberes, las responsabilidades, los roles se ajustan, crecen y debemos crecer y madurar junto con esa edad también. Hermano adulto mayor, necesitamos tomar las cosas con la seriedad que merecen. Alguien que es serio no es alguien que está amargado con la cara tirada al piso todo el tiempo. No está hablando de eso. Está hablando de alguien que pesa realmente las cosas, que le da el peso debido a las cosas importantes, que aprendió en el camino de madurez lo que realmente importa en la vida, que va aprendiendo, que va dimensionando. Hermanos, la vida no tiene que tomarse ni con pesimismo ni con liviandad, debe tomarse con seriedad. Y hay muchos hombres que se toman la vida como pura broma, puro chiste, todo superficial. Otros que se la toman todo pesimismo, no, ninguno de los extremos, con seriedad, con el peso que corresponde. Conscientes, hermanos, de que como cristianos estamos hoy viviendo y sembrando para lo eterno.
Esa debe ser una de las mayores razones que debe generar en tu corazón la preocupación de tomar las cosas con la seriedad que corresponde. El Señor viene. Puede ser hoy, puede ser mañana. ¿De qué manera estás viviendo? ¿De qué manera estás cumpliendo tu rol como hombre? Tu función como varón. Tu responsabilidad como líder en el servicio. Cuando estés frente a los pies del Señor, cuando estés frente a su presencia, ya no va a ser momento para ahí tomarlo con la seriedad que corresponde. Ya perdiste la oportunidad. Es hoy donde tenés que hacer el ajuste de perspectiva, de entender que el Señor pronto viene o pronto vamos al Señor. Y lo que hicimos acá pesa. Hoy estás sembrando para la eternidad, hermano. El Salmo 92, el salmista dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Ser conscientes de los años que tengo, de la edad que tengo, a contar los días, a traer sabiduría. Esta palabra seriedad también está muy vinculada justamente a la diligencia. Ser diligente, ser responsable, tomar tu rol con seriedad. Y hermano, tomar tu función, tu trabajo con seriedad no implica que no puedas disfrutarlo. No implica que sea tedioso. No, la diligencia, hermanos, trae resultados que son deleitosos. Ser diligente produce gozo, trae satisfacción. Esta semana hablaba con un joven y me decía: pastor, cobré una platita de un trabajo que hice y mi plata se me fue en deudas que tenía, quizá, y qué lástima, pero ¿sabes qué? Me sentí bien porque fui responsable, fui diligente, fue deleitoso el tomar con seriedad ciertas cosas. Fue agradable al alma, al corazón, cumpliste tu función, cumpliste tu rol. Así que muchos le tienen miedo al compromiso, muchos le tienen miedo y es como, tengo que hacer esto, tengo que ser responsable con esto. Qué bajón, dicen algunos, ¿no? No, ser diligente es deleitoso. El resultado de tomar con seriedad las cosas, de ser diligente, responsable, trae gozo a nuestras vidas. Así que, hermanos, esto es un llamado a tomar la vida con la seriedad que corresponde. Eso implica a utilizar bien los recursos que Dios te da, como el dinero, como el tiempo, principalmente el tiempo. Hermanos, tenemos tantos distractores hoy en día, tantas cosas que pueden arrebatarnos el tiempo y nos alejan del principio bíblico que nos llama a redimir bien el tiempo. Dice, porque los días son malos. Uno que toma con seriedad la vida cristiana, uno que toma con seriedad la santidad de Dios, uno que toma con seriedad la eternidad, va a considerar, va a contar sus días, va a buscar sabiduría para decidir correctamente, para ser diligente. No solamente sobrio, no solamente serio, sino que también sensato. Y esa es la palabra prudente que encontramos en el versículo 2. Sean sobrios, serios, prudentes. Esta palabra también habla de sensatez. Y es interesante, la palabra griega es sofrón, la palabra griega, y está relacionado con dos palabras: mente y frenos en el griego. Esta palabra sensatez o prudencia une dos conceptos, dos términos: mente y freno. Y habla justamente de alguien sensato, alguien prudente, es alguien que sabe cuándo detenerse, sabe cuándo aplicar, ¿qué cosa? El freno. Alguien insensato es alguien que, como dicen los jóvenes, se va todito. Aprieta el acelerador y sin miedo, sin calcular, sin dimensionar, con total imprudencia. Pero el prudente
aplica sensatez, sofrón, aplica freno a su mente, doblega su mente. El freno genera una fricción, ¿verdad? Cuando vos estás andando en el vehículo, la velocidad quiere, el motor quiere seguir, quiere continuar, y el poner el freno ejerce una fricción. Va raspando, y hay un forcejeo. El que es paciente, el que es prudente, el que es sensato, tiene que luchar, tiene que aplicar un freno que muchas veces va a tener que doblegar su mente para controlarla. El sensato, el prudente, no actúa dejándose llevar por su mente. El imprudente sí. Y lastimosamente hay tantos hombres que su característica de reaccionar, de actuar, de decidir, es dejarse llevar, es dejarse dominar por su mente. ¿Qué implica la mente? Pensamientos, emociones, deseos. Te dejas llevar, me dejé llevar. No apliqué freno. Decidí conforme a lo que sentía. Decidí conforme a lo que quería. Decidí conforme a lo que pensaba. Cuando, hermanos, somos llamados a vivir una vida de prudencia, y eso implica decidir y reaccionar de acuerdo no a emociones, sino de acuerdo a convicciones que están y provienen de la palabra de Dios. El prudente no se deja llevar por su mente, sino que conduce con sensatez, conduce su vida con prudencia, que acelera cuando es necesario, que saca el pie del freno, que está atento, está sobrio para poder aplicar prudencia. ¿Ven cómo se va conectando todo? Esa sobriedad necesaria para poder conducir apropiadamente, para poder aplicar el freno en el momento indicado. Pero si hay cosas que te están controlando, si hay cosas que te están dominando, obviamente tu pie nunca va a pisar ese freno. ¿Cuántos que estaban ebrios queriendo apretar el freno, apretaron el acelerador y causaron más estragos? Muchos hacen eso. Muchos viven de esa manera. Pero el que es sensato, ese hombre maduro, con el tiempo va aprendiendo. No es perfecto, está lejos de ser perfecto, pero se va ejercitando y se ha ejercitado en mantener su mente y sus acciones bajo el control de Dios. Va aprendiendo cómo frenar. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando viajábamos con mi familia a Chile, cuando íbamos a bajar la famosa cordillera de los Andes, y en ese, quizás alguno vio una foto o quizás alguno ya manejó por ahí, el famoso caracol. Son varios kilómetros de curvas y curvas y curvas y curvas y curvas que vas bajando, bajando. Y cuando era chico yo veía un cartel que decía al costado: frene con el motor, ¿verdad? Frene con el motor. Y siempre me llamó la atención, ¿cómo que frene con el motor? Yo no soy tampoco muy conocedor de autos, pero en ese momento yo sabía que el motor era para que funcionara el auto, no para que frenara el auto. El freno hacía eso. Entonces, y me llamaba mucho la atención ver cómo los camioneros hacen esas curvas, cómo ellos dominan. Ahí uno sabe después, ¿no?, que con la caja de cambio y que limitas la velocidad y demás, pero la experiencia. Hay muchos que nunca han transitado por ahí y le aplican solamente el freno se recalienta y a la mitad de la cordillera, chao freno, ¿fuiste? Pero la experiencia, el haber transitado por ahí varias veces, es tan importante que haya hombres que sepan conducirse en la vida cristiana. Hombres que sepan dónde poner el freno. Hombres que vean a jóvenes que vienen atrás y dicen, allá hay una curva peligrosa y vos estás viniendo muy rápido. Te digo porque ya me estrellé ahí una vez. Por la gracia de Dios salí de ahí.
Puede pasar ahí con más cuidado la siguiente vez, pero cuidado. Necesitas ser, sos llamado a ser, querido hombre adulto, a ser ese conductor experimentado en la vida cristiana. Imperfecto, sí, con los rayones y con los choques que puedas haber tenido. Pero al fin y al cabo con la experiencia para sumar y para bendecir la vida de otros. No solamente sobrio, no solamente serio, no solamente sensato, sino también sano, saludable. ¿En qué? No está hablando de algo físico, no está hablando de una cualidad física, no está hablando de fortaleza o energía física, está hablando de cualidad espiritual. Sanos en la fe, saludable en lo que cree, saludable en sus convicciones, lo que abraza como pensamiento, como doctrina, como creencia, es saludable, o sea, abraza la sana doctrina. Y es saludable en su fe porque la doctrina que tiene proviene de la palabra de Dios y no de sus propios pensamientos, no de sus propias ideas. Pero lamentablemente hay tantos hombres que tienen una fe enferma, una creencia, una convicción enferma, no saludable, porque sus convicciones, entre comillas, no provienen de la palabra de Dios. Vienen de pensamientos propios. Vienen de experiencias solamente. Hermano, está buena la experiencia. Es necesaria la experiencia, pero sobre eso está la palabra de Dios. Tu experiencia tiene que doblegarse ante la palabra de Dios. Y no porque vos hayas tenido la experiencia, no, a mí me funcionó tal cosa, pero la Biblia dice esto, entonces, no, pero mi experiencia, ¿qué vale más? Hermano, eso se llama pragmatismo. Es seguir las cosas porque funcionan, a pesar de que vayas en contra de la palabra de Dios. ¿Funciona para enriquecerse? ¿Funciona ser narcotraficante? ¿Sí o no? ¿Funciona? Uf, sabemos. Para ganar dinero fácil, ¿funciona falsificar algunas firmas? Sobrefacturar, ser deshonesto, estafar, ¿funciona? En lo práctico funciona. ¿Es agradable al Señor? Obviamente no, el Señor aborrece eso. Entonces la experiencia está por debajo de la palabra de Dios. Y tu fe, tu creencia, tu convicción debe surgir, debe tener como fuente la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Si querés ser sano en la fe, necesitas ¿qué cosa? Biblia, convicciones bíblicas, pensamientos bíblicos. La juventud no necesita los pensamientos de Sergio, no necesita la experiencia de Sergio, no necesita las convicciones personales o los gustos o las preferencias de Sergio. Lo que las almas necesitan, lo que la generación siguiente necesita es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. Es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios, es la perspectiva de Dios, no la mía. Ahora, si yo me ajusto a la perspectiva de Dios, si mi experiencia se someten a la Escritura, si mis pensamientos y mis convicciones están basados en la palabra de Dios, ahí puedo decir, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Como decía Pablo, como dijo Pedro, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Pero no soy yo, es a Él al final a quien tienen que seguir. No son mis pensamientos, son los suyos. Yo estoy viviendo sus pensamientos, estoy siguiendo sus principios. Así que soy evidencia de que eso funciona, de que eso se vive, de que es difícil, sí, cuesta, pero es de tanta bendición, trae tanto gozo, es tan satisfactorio vivir de esa manera. Un hombre natural, un hombre sin Dios, y eso lo vemos en muchos no creyentes, y lastimosamente en algunos que se dicen creyentes también, que a medida que se hacen más grandes o van envejeciendo, van pasando los años, se vuelven más tercos, se cierran más a sus pensamientos.
abrazan más una manera de hacer las cosas. No, yo en mi tiempo hacíamos tal cosa. No, ahora tal, ya, ahora los jóvenes tal, ahora en mi tiempo. Y son personas que viven en el pasado, diciendo que siempre lo de atrás era mejor. Como aquellos, siempre me llama la atención cuando estaba el pueblo de Israel festejando, cuando vieron la construcción del segundo templo, y estaban los jóvenes festejando, dando gloria a Dios porque pudieron reconstruir el templo, y había un grupito de ancianos rompiéndose las vestiduras diciendo, este templo ni se acerca a lo que era el templo de Salomón. Antes las cosas eran mejor, y ahora mira, y esto. Hay muchos hombres y mujeres mayores que lastimosamente tienen esa perspectiva. Se aferran a su forma de hacer las cosas, porque a ellos les funcionó ciertas formas, les funcionó cierta estrategia, pero tu palabra no es ley, hermano, hermana. Tu palabra no es palabra de Dios. Así que cuidado con imponer tus preferencias o tus pensamientos como ley para los demás. Al momento de aconsejar, asegúrate, al momento de comentar, de opinar, asegúrate de que esa opinión está de acuerdo a la palabra de Dios para que sea válida. Si no vas a hablar de acuerdo a la palabra de Dios, con mucho amor te digo, mejor cállate, mejor no hables. Porque aún el necio cuando calla es contado por sabio. Si no vas a hablar de acuerdo a la palabra de Dios, vas a hablar necedad, vas a hablar vanidad. Y es sumamente peligroso que esa vanidad se reproduzca en la siguiente generación. Es sumamente peligroso que esa independencia de la palabra de Dios se siga reproduciendo en las generaciones que vienen. Pero el hombre que va madurando, la mujer que va madurando, no se aferra a sus pensamientos. Como decíamos esta mañana, hay cosas que no negocia. ¿Por qué? Porque sabe que son de la palabra de Dios. Sabe que son verdades incuestionables y se aferra con convicción. Y ahí puede decir, es convicción. Esto es una convicción. Pero hay otras cosas que son opinión, que son preferencias, son perspectivas. Y otros pueden tener una forma distinta de hacer las cosas. Otros pueden practicar de una manera distinta. Eso lo vemos, por ejemplo, en las iglesias. Hay anoche hablábamos de las formas que hay de levantar las ofrendas en distintas iglesias. Y saben que hay algunos que son fanáticos de eso. No, que si no se hace de esta forma está mal. No, son formas. Son maneras de hacer las cosas. Mucho cuidado con poner tu palabra, tu preferencia personal como una convicción bíblica que los demás tienen que asumir también. Y ponerte en ese rol de juez y de sabiondo, sabionda, decir, no, mira, a vos así, con esa cosa que estás haciendo con tu hijo, de esa manera que haces tal cosa. Hay cristianos que cuestionan a otros cristianos por tener redes sociales, por compartir estados. No, hermano, no es pecado, si no es nada pecaminoso lo que está haciendo. No, pero es mejor luego que no. Bueno, ese es tu punto de vista. Si vos preferís eso, genial. Viví así, tranquilo, tranquila. Pero no impongas tu preferencia. Si no tenés la Biblia de respaldo, no tenemos por qué someternos a tu opinión. Seas anciano, seas joven, seas pastor, seas lo que seas, tengas los años en la fe que tengas la teología que tengas. Hermano, si yo vengo y te quiero dar una opinión que no está sustentada por la Biblia, no tenés por qué creerme, no tenés por qué seguir. Ahora, si la Biblia lo dice, ahí tu cuestión ya es con Dios, no conmigo. No con la persona que te está aconsejando. Pero cuidado, debemos ser saludables en la fe, saludables en la convicción, en lo que creemos, en lo que abrazamos. Y necesitamos obviamente también ser saludables en el amor, saludables en el amor. Vas a necesitar estar saludable en el amor que proviene de Dios, ese amor ágape, ese amor que no genera
el hombre, el humano. Este amor ágape no proviene de nosotros. Nuestro corazón caído, nuestra naturaleza caída genera ciertos tipos de amor que no son el amor que Pablo está hablando acá. Es ese amor desinteresado, es ese amor incondicional que hace sin esperar nada a cambio. Ese amor que no busca egoístamente autosatisfacerse, que estoy dando para hacer un trueque de amor, para hacer un cambio de favores, un intercambio. Vas a necesitar amor y el adulto mayor va a necesitar amar como Dios ama para importarse por la vida del otro, para involucrarse en la vida del otro. Alguien dijo que lo contrario al amor no es el odio, sino el egoísmo. Es amarse a uno mismo. Y como adulto mayor a veces podés vivir amándote a vos mismo. ¿Cómo se demuestra eso? Cuando no te involucras en la vida de otros. Cuando no te importa cómo están los demás. Y obviamente eso ya es el resultado de una seguidilla de pecados y de desobediencia, ¿verdad? No estás sobrio, no estás despierto, no estás atento como para ver a tu hermano joven que está yendo por una dirección equivocada y acercarme con amor y con la fe saludable que tengo y decirle, hermano, mira, ahí no conviene. Eso no está bien, eso está mal, eso te aleja de Dios, eso va a terminar para tu mal. Vení para acá, mira, busquemos junto al Señor. Vas a necesitar amor que proviene de Dios para hacer eso, para involucrarte. ¿Por qué? Porque el egoísmo te va a decir, sí, yo sabía. Y hay algo que cuando un hermano cae, cuando un cristiano tropieza, una de las cosas que más me enferma escuchar es, no, yo hace tiempo ya sabía ya que iba a terminar así. Y hermano, ¿qué hiciste? Si ya veías que el hermano se iba por esa dirección, ¿qué hiciste? No, pero vos sabés, yo no quiero meter en problemas. El amor no le importa. Al que ama realmente no le importa. Si es lastimado en el proceso, igual, porque te amo, voy a hacer eso. Voy a salvar. Si alguien quiere tocar a las personas que amo, voy a sacrificarme, voy a esforzarme, por más de que yo salga lastimado en el intento. Ese es el amor de Cristo. Él murió en la demostración de amor hacia vos. Ese es el amor ágape. Ese es el amor que vos y yo tenemos que mostrar hacia los hermanos, hacia la siguiente generación. Ese amor no te va a permitir quedarte ocioso, inactivo, indiferente hacia el error, hacia el pecado de los demás. Pero te va a dar también el equilibrio para decir la verdad también con amor, con gracia. Vas a necesitar de ese amor que proviene de Dios para involucrarte en la vida de otros, pero también para el proceso de cómo transmitís esa información, cómo transmitís esa verdad. Lastimosamente muchas veces podés venir con la doctrina correcta, con la verdad, y reventarle a tu hermano con la verdad. ¿De qué sirve eso? Cuando el otro hermano experimenta que vos le estás condenando, le estás juzgando, le estás hablando con palabras desmedidas, le estás hablando enojado, indignado, como si fuera que estás vos en un trono de juez. El verdadero amor se acerca preocupado, pero también dice las cosas con amor, con empatía, tratando de entender, tratando de dimensionar. Es interesante y es algo que ya me está pasando, es que a veces olvidamos cómo éramos nosotros en ciertas edades. Y escucho a veces a adultos mayores quejándose de los jóvenes, quejándose de esto. ¿Y nosotros? Yo cuando era adolescente, yo cuando era joven. Cuando reaccionamos así, cuando nos acercamos con ese tono de vos estás haciendo todo mal, seguime a mí que yo estoy bien. eh, Eso no edifica, eso destruye, eso provoca división.
provoca que un corazón se te cierre. Esa persona, ese joven o ese hermano ya no va a querer escucharte. Pero el amor te va a llevar a involucrarte, a hacerlo con empatía, a hacerlo con paciencia, como Cristo lo hizo con vos, como lo hizo conmigo. Transmitir las cosas correctas de la manera correcta, pero también no solamente sanos en la fe, no solamente sanos en el amor, sanos en la paciencia. Alguien que ha aprendido a soportar la aflicción. Esta palabra paciencia no es la que se aplica a personas, sino es la que se aplica a situaciones. Habla de perseverancia. Alguien que soporta y se mantiene y continúa avanzando, aún cargando algo pesado, algo que está debajo de algo difícil. Un hombre adulto, una persona adulta en la fe, ha aprendido a soportar la aflicción. Mano, yo estoy seguro acá que todos los que de 40 para arriba, si les pregunto, ¿pasaste situaciones difíciles en tu vida? Así, ¿de qué color querés? ¿De qué nivel querés? Tengo para elegir. Y gloria al Señor, seguís acá. Has podido perseverar por su gracia, no por tus méritos, no porque vos sos demasiado fuerte, sino porque Dios es muy misericordioso. Has experimentado, has podido pasar por situaciones donde saliste victorioso, otras donde fracasaste, pero te humillaste, confesaste, te arrepentiste, te levantaste, te restauraste nuevamente. Y sos un testimonio vivo de la gracia y la misericordia de Dios. Romanos 5:3, Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que esas tribulaciones producen paciencia. Producen paciencia. Incluso las pruebas que estés pasando hoy, es hermoso pensar. Es decir, cuando atraviese esto, voy a poder mirar atrás y utilizar esto para bendecir a otros, para la gloria de Dios, para bendecir al cuerpo, para adornar la doctrina. Esta paciencia, Pablo dice, nos gloriamos en estas tribulaciones, porque esto va a traer paciencia, va a traer esa perseverancia para atestiguar la gracia y la misericordia de Dios. Y es tan hermoso escuchar testimonios de situaciones dolorosas también, situaciones tan difíciles, y uno dice, ¿cómo pasó por esto? ¿Cómo experimentó eso? ¿Cómo está acá enterito, enterita? Después de lo que le hicieron, después de lo que hizo, después de del pecado que cometió, de cómo pecaron contra él o contra ella, y está acá. Eso incentiva, eso inspira a los que vienen atrás diciendo, wow, lo que yo estoy viviendo hoy realmente es un queso al lado de lo que vivió mi hermano, y mira cómo está, adorando al Señor, glorificándose, yo también voy a hacerlo. Por eso tu contribución, tu adorno a la doctrina es tan necesario. Que puedas estar saludable en esa fe que transmitís, en ese amor para involucrarte y para hacerlo con amor, y en esa experiencia de perseverancia en la fe. La idea era entrar también con las mujeres, pero nos quedamos cortos de tiempo. Vamos a dejar para la siguiente oportunidad. Pero hermanos, cerrando, cuando vemos esta lista que Pablo está citando a Tito, tenemos que tener mucho cuidado de verla como una lista de cosas que tenemos que hacer. Esto no es una checklist, no es algo que vos tenés que estar, tengo que hacer esto, no. Estas son cualidades que un cristiano muestra. Son evidencias de un verdadero cristiano.
Y cuando vos comparás tu vida con estas cualidades, tu preocupación mayor no debe ser, tengo que empezar a hacer todo esto. Tu preocupación debe ser, si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios, hija de Dios, y no se está evidenciando esta cualidad en mi vida, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque si vos te preocupas solamente por hacer las cosas, vas a entrar en una vida de religiosidad, de fariseísmo, que intenta hacer cambios de afuera hacia adentro. Y eso no existe. Eso se llama moralismo. Transformar tu conducta externa. Ser moralmente aceptable. Hermanos, Dios no vino a arreglarte, Él vino a transformarte. Él no vino a maquillarte, Él vino a hacerte una nueva criatura. Si vos ves tu vida y no estás viendo estas evidencias, estas características, tu preocupación principal debe ser ¿por qué Cristo no está siendo evidente en mi vida? Y es una de dos opciones. O estoy apagándome en ese primer amor, estoy alejado de Cristo y necesito arrepentirme y volver a Él. Zambullirme en su palabra, zambullirme en mi relación personal con Él para que Cristo crezca y Sergio cada vez sea visto menos, para que ese carácter, esa cualidad de Cristo sea visto en mí y el cambio sea de adentro hacia afuera. O tengo que considerar también la posibilidad de que Cristo no esté en mí. Esas son las dos opciones. Si veo mi vida y veo esta lista de cualidades que debería mostrar, como lo hacíamos en el Sermón del Monte, así debe ser un ciudadano del reino. Así debe vivir un cristiano verdadero. Un hombre maduro en la fe de esta manera es una de dos. Y ambas implican arrepentimiento. Ambas implican humillarse. Apocalipsis 2:5. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, reconoce dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y hay una advertencia. Si no te arrepientes, voy a venir y voy a sacar mi candelero. Eso está hablando de creyentes. Mi bendición, mi presencia, mi compañía se va. El destino de un cristiano que vive de esa forma también es trágico. Y ni hablar de aquel que está totalmente alejado, aquel que no tiene a Cristo. No hay más expectación, sino solamente una expectativa de juicio, de perdición. Hermanos, otra vez, esta lista de cosas no son cosas que tenemos que ir a ver cómo empiezo a demostrar esto, sino analizar y acercarme a Cristo, acercarme a su palabra, acercarme a esa relación. La respuesta no es esforzarme por demostrar o para cambiar una conducta, sino lo que necesito es buscar al Señor intensamente. Necesito buscar al Señor intensamente, porque ¿sabes qué va a pasar si tu esfuerzo es solamente cambiar tu conducta? Con el tiempo, el mismo fruto va a salir. Porque el problema no era el fruto, el problema era la raíz. Y muchas veces corremos detrás de los frutos. Ay, no, sacamos este fruto, escondamos este fruto, cambiemos este fruto. Pero el problema está en la raíz, nuestro corazón. Si tu corazón no está cercano a Cristo, si tu corazón no está arraigado a la palabra de Dios, si tu corazón no está dependiendo en oración del Señor, no está usando todos los medios de gracia disponibles para crecer, para nutrirse, alimentarse espiritualmente, esos malos frutos es solo cuestión de tiempo para que vuelvan a salir y vuelvan a salir. Y vas a vivir en un círculo vicioso. Hermanos, somos llamados a ser transformados a la imagen de Cristo. Necesitamos buscar al Señor. Y vos sos responsable de mirarte a este espejo y ver lo que no está bien. Y decir, Señor, perdón. Acercarte a Él
para ser transformados a su imagen. Y sea Cristo en nosotros, expresando esa vida de piedad que solo en Él se puede manifestar. No en tu poder ni en mi poder, sino en el poder de Cristo, en quien todo lo puedo porque Él me fortalece. Vamos a terminar orando, agradeciendo al Señor por su palabra. Padre, gracias por esta exhortación tan profunda. Y sin duda tu palabra es una espada que penetra nuestros corazones, nuestras mentes, discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y quedamos desnudos delante de ti, Señor, sin excusas. Nos conoces a la perfección, sabes nuestro día a día. Y que, Señor, reconociendo nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra pequeñez, queremos clamar, Señor, por tu misericordia, por tu piedad en nuestras vidas. Y rogarte como David, Señor, al reconocer su pecado, clamar, Señor, que puedas crear en nosotros un corazón nuevo, digno delante de ti, para que podamos manifestar a Cristo en nuestras acciones, para que Cristo sea evidente, Señor, y en este lugar puedan levantarse hombres, varones, sobrios, sensatos, sanos, Señor, mostrando el carácter, mostrando la imagen de Cristo en sus vidas. Hombres y mujeres, Señor, que nos sometemos a tu palabra, que buscamos ser transformados día a día, de gloria en gloria, Señor. Anhelar ser cada vez más como Cristo, no para cumplir una lista de reglas o de tareas pendientes, sino para evidenciar desde nuestro interior a nuestra vida externa que Cristo está en nosotros, que somos tus hijos, que tenemos la luz y ser esa luz, esos luminares que quiere que seamos en este mundo. Ayúdanos, Señor, y te ruego de una forma especial por los hombres de esta congregación. Te ruego, Señor, por sus vidas, por sus corazones, por sus mentes, sabiendo que el enemigo está detrás de ellos, porque sabiendo que derrotando a un líder, Señor, otros también perecen, otros también caen atrás. Ayuda, Señor, a esos hombres que están luchando contra el pecado, aquellos que están enredados en el pecado, en los negocios de la vida, en la carnalidad, Señor. Abre sus ojos, que tu Santo Espíritu, si son hijos tuyos, Señor, puedan ser abiertos para dimensionar la gravedad de su pecado, su necesidad de ti. Y si aún no te conocen, Señor, puedan caer a tus pies reconociendo su necesidad de Cristo para vivir esa vida plena, para vivir esa vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, a como pueblo buscarte, buscar tu rostro, Señor, para evidenciar las cualidades de Cristo en nuestra vida diaria. Te agradecemos por tu palabra y te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.